nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta lo que Dios quiere hacer y lo que debemos de hacer nosotros y lo que papá debe de hacer, la que mamá debe de hacer y lo que los hijos deben de hacer y lo que la iglesia debe de hacer y lo que todos debemos hacer para que podamos estar en el plan de Dios. Amén, hermano. ¿En el qué? En el plan de Dios. Y mire, usted va al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Dice la palabra de Dios que en la Biblia había un hombre de Dios, el cual era escaso de ver un hombre de Dios como él. Dice la Biblia que este hombre de Dios, dice, hubo un hombre en la tierra, un varón llamado Job, que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un padre, hermano. Era un papá. Tenía una esposa y tenía unos hijos. Amén. Oiga, ¿cómo quisiera Dios que, hermano, en Dallas, hermano, en estos tiempos hubiera esa clase de hombres de Dios, hermano? ¿Sabe? No quiere decir porque este es un hombre de Dios no va a tener problemas, no va a tener dificultades. Pero ¿sabe qué, hermano? Nuestro blanco, ¿sabe qué, hermano? Nuestro corazón debe de estar mirando a Dios, debe de estar mirando a Jesús y debemos de estar buscando lo que Él quiere. Él quiere bendecir nuestra casa, Él quiere bendecir nuestra esposa, Él quiere bendecir nuestras vidas, Él quiere bendecir nuestras finanzas también, hermano. Claro que sí. Amén. Él quiere bendecirnos, hermano. La Biblia dice que este era un hombre rico, hermano, ¿verdad? Amén. Era un hombre enriquecido. ¿Por qué? Por él mismo, no. Porque Dios lo había enriquecido. Dios lo había bendecido. Amén. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que ¿qué? La que enriquece. ¿Y qué más? No añade tristeza alguna. Pero lo que me impacta a mí, hermanos, aquí, es que él tenía unos hijos, que los hijos ya habían crecido, los hijos ya tenían una edad, ya habían dejado las pampers, ya habían dejado el biberón, ya habían dejado la escuela, ya estaban grandes los hijos. Como algunos hijos que tenemos que ya están grandes, ¿verdad? Pero todavía tenemos una responsabilidad con ellos, todavía tenemos que orar por ellos, para que Dios obre en sus vidas. Que Dios cambie sus corazones, los guíe por el camino, les alumbre el camino correcto, la senda correcta que deben de ir. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 5, y aconteció que habiendo pasado el turno del día de convivio, Job envió a los santificar, ¿verdad? Y se levantó por la mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, de todos sus hijos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos. Amén, hermano. ¿Qué es el trabajo de papá, hermano? ¿Qué es el trabajo de papá, hermano? Usted tiene que estar pensando por su casa, usted tiene que estar pensando por su hogar, usted tiene que estar pensando por su esposa, usted es la cabeza, usted es el líder de su hogar, hermano. Doctor, es que no puedo quedar dormido, no, levántese temprano, busca al Señor, pida por su casa, pida por sus bendiciones. No estoy diciendo que las hermanas deben de dormir ahí hasta las 10, las 11 de la noche. No, tampoco así, ¿verdad? Tampoco así. Ya les está gustando a las hermanas. No, pero dice la palabra de Dios que este hombre, hermano, se preocupaba. Él pensaba, ¿qué habrán hecho mis hijos? Ya no los tengo aquí en la casa, pero están allá, están teniendo fiestas, están teniendo convivios. ¿Cómo se están portando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están viviendo su vida delante de Dios? Dice la palabra de Dios, en el versículo 5 que estábamos leyendo, decía, ¿habrán pecado mis hijos? ¿Ah? ¿Habrán qué? Pecado.
¿Sabe? Hoy en día tenemos papás que pecan y ni se preocupan por sus pecados. ¿Cómo se van a preocupar por los pecados de sus hijos? ¿Mm? Pero la Biblia dice que Job era un hombre que es perfecto, temeroso de Dios. ¿Cómo necesitamos, hermano, en esos días que haya hombres y mujeres, y por qué no decir jóvenes que también estaremos aquí, que sean temerosos de Dios, que busquen no pecar contra Dios, que busquen caminar? Pastor, ¿cómo le hacemos si vivimos en un mundo lleno de pecado? Pastor, ¿cómo le hacemos si vivimos en un mundo lleno de maldad? Todos los días tenemos que doblar nuestra rodilla y tenemos que darnos cuenta de dónde estamos corriendo mal, hermano. Si queremos cambiar, si queremos cambiar, si no queremos, vamos a seguir igual, no vamos a hacer caso, nos vamos a ir endureciendo, nos vamos a ir apartando hasta que lleguemos a donde no queríamos llegar. Allá vamos a estar. El versículo que leía nuestro hermano Abel ese ratito, Juan capítulo 2, porque abogado tenemos para con el Padre, a su Hijo Jesucristo. Si hubiéramos pecados, si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. Y Él decía, quizás mis hijos han pecado. Oiga, qué tremendo cuando nosotros, ¿verdad? En nuestros corazones, ¿verdad? Tenemos el temor de Dios y nos conmovemos de cómo están viviendo nuestros hijos, cómo estamos viviendo nosotros delante de Dios. Que eso diga Dios. ¿No has visto mi siervo Job? Un hombre temeroso de Dios. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo nos ven nuestros hijos a nosotros, hermano? Cuando sus hijos voltean y lo ven a usted, ¿cómo lo ven? Mamá, cuando sus hijos lo ven y a usted, ¿cómo la ven? ¿Como uno que está listo para llevarlos al pecado o como uno que está listo para llevarlos a las cosas de Dios? Amén. Hermanos, ¿están en fuego? ¿Algunos de nuestros hijos están en fuego? ¿Se van al cielo o se van a la condenación? Amén, amén, amén. ¿Están en fuego que se salven o se pierdan? Pastores que aceptaron a Cristo, pastores que un día vinieron a los pies de Cristo, pues qué bueno, pero verdaderamente entregaron su vida a Cristo. Verdaderamente un arrepentimiento verdadero. Y si hubo un arrepentimiento verdadero, van a ir. Y si no hubo un arrepentimiento verdadero, no van a ir. Y usted no debe de estar confiada. Usted no debe estar confiado diciendo, pues me levanto a las 10, a las 11. Es que el Señor sabe. No, levántese temprano y llore. Y regue, porque ya después ya no va a poder hacer nada. Ya va a estar en el cielo. Señor, salva a mi hijo. Haga algo por él ahorita. Trabaje algo por él ahorita. Ahorita es cuando podemos hacer algo, hermano. ¿Cuántos ya oraron por sus hijos? ¿Cuántos han orado por sus hijos esta semana? Aunque sus hijos no están aquí, aunque sus hijos no anden bien, aunque sus hijos anden apartados, usted debe de orar por ellos. Para que el Señor los salve. Para que el Señor los traiga. Usted ahorita tiene unos niños pequeños, aquí los tiene. Pero deje que crezcan a ver qué van a hacer. A ver qué cosa les va a entrar en el corazón. A ver qué cosa les va a entrar en su cabeza.
Amén. Dice la palabra de Dios, quizás han pecado mis hijos o habrán blasfemado contra Dios. ¿Usted sabe qué es blasfemar, hermano? No, yo para qué quiero la iglesia. No, hombre, yo para qué quiero a Dios. Eso es blasfemar. Lo más terrible que nos puede suceder a un hombre, a una mujer fieles a Dios, a un hombre, a una mujer entregados a Dios, a un hombre, a una mujer dedicados a Dios, a un hombre y a una mujer que aman a Dios, que de repente les hagan los hijos, ¿qué? Rebeldes, incrédulos, duros de servicio para honrar a Dios. Wow. Qué tremendo, hermano. Y Job, en su corazón, ¿verdad? No dice cómo estaba la esposa, ¿verdad? Pero no te preocupes por tu esposa, preocúpate por ti y por tus hijos. Es que si mi esposa no se preocupa, pastor, no. Aquí, Dios está hablando contigo. Pero dice la palabra de Dios que Job decía, quizás hablan blasfemado en contra de Dios. ¿Se imaginas, hermano? ¿Tú blasfemarías en contra de Dios, hermano? No. Bueno, pero que usted blasfeme en contra de Dios. No. Pero se imagina, hermano, que nuestros hijos blasfemen en contra de Dios en sus corazones. Es terrible. Amén. Qué terrible. Qué terrible puede ser. Y Job eso lo levantaba cada día, pensaba, ¿qué han hecho mis hijos? ¿Qué han portado mal? Han hablado en contra de Dios. Han blasfemado el nombre de Dios. Y venía y traía un sacrificio. Ahora nosotros no tenemos que hacer sacrificios. Tenemos el sacrificio perfecto que Dios ha hecho, que Cristo ha hecho, morir en la cruz para nuestros pecados y poder clamar a la sangre de Cristo, clamar al perdón de pecados para que Dios obre, para que Cristo obre en sus corazones. Él venía y doblaba sus rodillas y sacrificaba. Y doblaba ahí y decía, Señor, perdónale, Señor, son jóvenes o son faltos de entendimiento, Señor. Y Señor, yo les enseñé por el camino correcto, pero ahora se han revelado, Señor, ten misericordia, alcánzalos. Del trabajo de papá. Yo no sé qué estaba haciendo mamá, pero la mamá como que de repente se agüitó, ¿verdad? Amén, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Job estaba ahí diciendo que han blasfemado en contra de Dios. Amén, hermanos. De esta manera, hacía todos los días. ¿Hasta cuándo voy a dejar de orar? Hasta que nos muéramos, hermano. ¿Hasta cuándo voy a dejar de pedirle, de humillarme delante de Dios? ¿Hasta cuándo debo de doblar mis rodillas? ¿Hasta cuándo debo de doblar mi cabeza y ponerla en el suelo? Hasta que ya no estamos aquí, hermano. Mientras estamos aquí, estamos doblados a ver. Dios quiere bendecirnos. Allá afuera no hay nada bueno, jóvenes. Allá en el mundo no hay nada bueno. ¿Cómo sabe usted, pastor? Porque ya venimos. Ya venimos. Jóvenes destruidos, vidas destruidas. Aún gente dentro de la iglesia, que salieron de la iglesia, fueron destruidos.
Yo fui salvo cuando tenía 17 años, era joven en la iglesia, y hubieron muchos jóvenes conmigo en la iglesia, que gritábamos amén, que íbamos a ganar almas, que andábamos en los parques, que no fallamos en los servicios, que estábamos bien pompeados, bien alegres, pero la mayoría, muchos de ellos ya no están en la iglesia. Están en vicios, están perdidos, no tienen esperanza. Y cuando me ven se gozan, pero cuando los invito a la iglesia, no vienen. Ya, no vienen. Porque se les hace muy duro regresar a las cosas de Dios. Se les hace muy duro una vez más ser aquellas personas que eran entregados a las cosas de Dios. Dice la Biblia, dice que la palabra de Dios que Job lo hacía todos los días. ¿Dónde están las hermanas? ¿Dónde están las esposas? Amén. ¿Están aquí, hermanas? ¿Sabe? Proverbios 12, 4, ¿sí se la saben, hermanos? ¿Sí saben lo que dice Proverbios 4, 12? Proverbios 12, 4, perdón. La mujer virtuosa es corona ¿de qué? De su marido. ¿Cómo necesitamos a esas mujeres ahí en la iglesia? ¿Cómo necesitamos a esas mujeres en el hogar? Que sean mujeres virtuosas, que sean mujeres, hermano, que tengan un corazón para servir primeramente a Dios y servir también a su esposo y también servir a sus hijos. Amén. Temerosas de Dios. Que sean sabias, que sean entendidas, que sean generosas, que haya en ellas una fortaleza para honrarle al Señor, amén. Que sean mujeres hogareñas, no mujeres que quieren llegar al hogar y otra vez pata para afuera. No, que se mantenga ahí su casa, ¿verdad? A limpiar y a cuidar sus matas, a cuidar sus cosas, ¿verdad? ¿Sí vinieron, hermanas? ¿O no vinieron? No, pastor. Y es que ya comenzó a hablar muy feo, pastor, ya a lo mejor ya queremos irnos de aquí. No. Amén. Dice la palabra de Dios, mujer virtuosa es corona de su marido. Su marido se siente bendecida con esta mujer. Por la mujer que tiene. Es una mujer que es corona de su marido. Su marido se siente bendecido con ella, porque está lista, está dispuesta, está dedicada a él, a su esposa, a su familia. Ustedes que se van a casar, ¿qué clase de mujer quieren tener? ¿Sí vinieron, jóvenes? Amén. Vamos aquí. Pero dice la palabra de Dios, mire lo que dice la siguiente frase, la mujer virtuosa es corona de su marido, mala, ay. ¿Cómo es la mala? ¿Qué dice? Como carcoma para los huesos. La mala le está ahí, pobre viejo, le está ahí, muele y muere. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto? Pobre hombre, le pone. Esas no hay aquí, ¿verdad? No hay. El que el Señor la salvó, no hay de esas, hermano. Ahora son sabias, son entendidas. Amén. Generosas, tienen temor de Dios. Amén. Buscan, se consagran para hacer el bien. Qué bendición. Amén. Amén. Amén, amén. Dice la Biblia que la mujer, verdad, mala, como carcome en sus huesos. Imagínate. Yo, el hermano Benito, mi respeto por el hermano Benito, ¿verdad? Los años no le hacen nada,
Pero yo cuando de repente hago algo mucho, hermano, cuando yo me pongo a pensar, ay, cuando tenga 70 años, ¿qué sé cómo lo voy a hacer? De repente me comienzo a subir muchas escaleras, se comienza a hacer esto y me comienza a doler un hueso aquí, hueso con hueso. Ay, ay, ay. Ya no puedo caminar tan rápido. Y luego a la última vez me dolió también el otro hueso. Dije, ya los dos huesos. Voy a ser como un caballo viejo renqueando al rato. Ay, y eso que yo me cuidé, hermano. Yo no anduve brincando ni echando maromas cuando era joven. Dije, no, pues cuando sea viejo no anda todo quebrado como mis hermanos que andaban en la lucha echando, no, que yo no quiero. Pero mire, ahora resulta que yo soy el que ando ahí con los huesos que me duelen aquí. Pero se imagina, hermano, lo que es ahí con cuerpo, comen los huesos. Ahí está el pobre hombre ahí, martirizándole a la mujer y ahí. Hermanas, tengan misericordia de sus esposos. Ámenlos, cuídenlos, respétenlos. A ver, anímenlos para seguir adelante. Amén, hermanos. Está muy triste los hermanos, pastor, no quiere decir. Ay, Señor Santo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 11:22. Hubo zarcillo de oro en el hocico de una ¿qué? De un cerdo, es la mujer hermosa, apartado de ¿qué? De razón. Podemos tener una mujer muy hermosa, hermano. Puede tener el esposo una mujer muy hermosa, hermano, una Miss Universo, pero si no tiene entendimiento, es como una mujer que tiene un arete en su nariz, como un puerco en su nariz de arete, un cerdo. Amén. Cuando la mujer no pone atención, no busca de Dios, no ora, no dobla sus rodillas, no estudia su palabra, no busca las cosas de Dios, no ama la iglesia, no, hermano, puede caer algo triste ahí en la casa. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero apartada ¿de qué? Wow. Y dice, pastor, ya no diga de eso, pastor, cámbiale. Ahorita le cambiamos, hermano, no se preocupe. Espérense un ratito. Un ratito nomás. Amén. Y mire, la palabra de Dios nos dice todo eso porque Él quiere bendecirnos. Y mire, jovencitas, un día Dios permita que podamos verlas, que se casen con un buen hombre. Y a estos hombres un día se casen con una buena mujer y pueden hacer un matrimonio de acuerdo como Dios quiere, ¿verdad? Bien, que honren a Dios, que busquen a Dios y que busquen las cosas de Dios como Dios quiere, hermano. Amén. Para que les vaya bien. Amén. Y honren a Dios y sirven a Dios. Y mire, hermanos, no quiero ponerlos tristes, pero mire, vamos allá. Proverbios 17. La Biblia nos dice aquí que mejor es un bocado seco en paz que en casa de continua llena de providencia. Mire, usted puede decir, dice la Biblia que mejor es comer, ¿verdad? Un platito, ¿verdad? Que con poquito de comida, que casi nada, no hay nada, pero es poquito, ¿verdad? Casi no hay una soda, no hay un refresco, pero hay agua, pero hay paz. Que tener una casa como lujosa, tener elevadores, tener muchas cosas bonitas, muchos muebles bonitos, muchas cosas bonitas, muchos carros bonitos, pero no hay paz. Cuando valoramos eso, damos cuenta que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna.
Y esa es la que debemos de buscar, ¿verdad? Que Dios esté en nuestras casas, que mejor es un bocado seco en paz que las cosas, que ¿verdad? Que donde hay está llena de provisiones, usted puede abrir el refrigerador lleno de cosas, pero no está la paz de Dios. Busquemos la paz de Dios. Busquemos la paz de Dios. Busquemos la gracia de Dios. A ver, hermano. Busquemos la paz de Dios. Quiero terminar, hermanos, pero vamos a ir a otro versículo más, Deuteronomios capítulo 6. Cuando Dios les da los mandamientos, cuando Dios les da las leyes, los mandamientos, los decretos y los pactos, todo es para que se mantengan unidos en la familia. Porque papá, él es salvo, mamá es salva y ellos quieren que sus hijos sean salvos y quieren que vivan una vida que agrada a Dios, que honra a Dios y que sirvan a Dios. Mire, el Deuteronomio 6 lo tenemos. En el versículo 4 dice de esta manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Estamos ahí? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repartirás a tus hijos, hablando con ellas, estando en la casa, andando en el camino, y al acostarse, y cuando, ¿qué, hermano? Y al levantarse. Amén. Todo lo que Dios les dio al pueblo de Dios, todo lo que Dios les dio, era para que ellos vivieran una vida, una familia en los caminos de Dios. Pastor, ¿cómo le hago yo con mis hijos que no conocen al Señor? Háblales. ¿Y cómo le hago pastor, yo con mis hijos que aquellos que se han revelado? Háblales. ¿Y cómo le hago yo con aquellos? Ora por ellos. De modo que no hagamos nada, hermano, nos veamos así que va. Hay que hacer algo. Amén. Dice la palabra de Dios que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repartirás, y las repartirás a tus hijos, las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas, estando en la casa, andando por el camino y al acostarse. Y dice versículo 8, y en las atrás como en las señales de la mano, y estarás como conforme a fronteras entre tus ojos, y las escribirás en los postales de tu casa y en las puertas. ¿Para qué? Tenemos que ponerlo por todo lado, para que se dé cuenta que es un hogar cristiano. Y que papá es cristiano y que ha creído y que Dios le salvó. Por eso como vamos en el carro y hablamos de Cristo, tenemos música cristiana, llegamos a la casa, tenemos música, tenemos cosas que nos identifican como el pueblo de Dios, que hemos creído, que somos salvos, porque ellos necesitan saber que viven en un hogar cristiano. Viven en una casa donde se alaba y se cree en el Señor Jesucristo. Todo eso se tenía que hacer. Amén. Todo eso se tenía que hacer. Eso es lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Y es lo que todavía nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas, tenemos que hacer. Y Dios les exhortó a papá y a mamá de que tenemos que trabajar con nuestros hijos, tenemos que trabajar con nuestra familia, tenemos que seguir el camino de Dios. Amén. ¿Para qué los exhortó? Para que le obedecieran. ¿Para qué les exhortó? Para que siguieran sus mandamientos. ¿Para qué les exhortó? Para que siguieran las cosas que él puso. Mandamientos, decretos y estatutos. Que es un decreto que no se puede mover. ¿Se acuerda? Cuando el rey había firmado el decreto y dijeron, pues ¿qué tal el decreto? Y tuvieron que echar
a Daniel en el pozo de los leones porque estaba el decreto. El Señor nos dio un decreto que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nos perdonó y nos salvó por la sangre de Cristo y no se puede cambiar. Es un decreto de Dios. Y hay institutos y hay mandamientos para que no pequemos, para que amemos, para que respetemos. Amén. Como familias debemos que crecer y enseñar a nuestros hijos a amar y a respetar a las gentes que nos rodean. A unos que no conocen al Señor, tenemos que amarlos. Vamos a orar, hermanos. La bendición de Dios es la que enriquece, hermano, y no trae tristeza alguna. Véngase a orar. Diga al Señor que obre en su vida, obre en su corazón. Amén. Bendiciones a todos. Vénganse, vénganse. Aleluya. Yo no conozco su casa, yo no conozco su hogar, yo no conozco a sus hijos. Pero hay alguien que los conoce. Es la gracia de Dios. Señor Jesucristo, quiero obrar, quiere transformar, quiere salvar familias, quiere salvar papás, quiere salvar mamás. Mientras oramos, yo quisiera orar por ti, quisiera orar por ustedes. Quizás eres un joven, quizás eres una mamá, quizás eres un papá. Yo quiero orar por ustedes. Alguien levantará su mano, ore por mí, hermano. Veo una mano ahí, veo una mano ahí, veo su mano. Veo también su mano ahí. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quiero orar por usted. Quiero orar por usted. Una mano más ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Señor, gracias en el nombre de Cristo, Señor. Por este mes, octubre, mes de la familia, nos has hablado, Señor, y hemos escuchado, has tocado nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a obedecer, ayúdanos a ponerlo por obra.